Bien, entonces para la clase de hoy, del 5 de octubre, ¿sí? La idea es ya está subida y pueden empezar con la práctica 4 sobre ecuaciones parabólicas. Este, y entonces la idea de hoy no es hacer una explicación de lápiz y papel, porque esa parte, la matemática, sí, más conceptual, ya es bastante parecida a la que usaron en la práctica 3. Solamente acá en general van a aparecer términos con derivada segunda, que van a tener otro tipo de condición CFL que bueno, ustedes van a encontrar cómo es. Entonces, para que les rinda más el tiempo, la idea es solamente pasar la guía y ver si por ahí tienen alguna duda sobre los enunciados, y un poquito el apunte, y ya esa sería la clase de hoy y ya se pueden poner a trabajar. Bien, entonces el primer ejercicio, y como ya tal vez hasta se imaginaban, la idea es ver un poco cómo es la estabilidad para la ecuación de calor, que es una ecuación parabólica paradigmática. Sí, entonces para esto tienen que mirar cómo es la condición CFL, o si se quiere la generalización de la condición CFL para otra ecuación que no es la advección. ¿Sí? Y entonces lo deben hacer primero con análisis dimensional y después viendo cómo es el factor de amplificación para un esquema sencillito, por ejemplo, que combina Euler adelantado en tiempo y diferencias finitas centradas de segundo orden en espacio. Entonces, una vez que vimos eso, pero un poco más teórico, la idea es empezar a integrar numéricamente este problema, ¿sí? Donde ahora vamos a usar contornos. ¿Sí? En algunos problemas de esta práctica vamos a usar contornos, o mejor dicho, contornos que tienen condiciones de Dirichlet y no periódicas. ¿Sí? Entonces la idea es integrar esta ecuación con estas condiciones de contorno y esta condición inicial. ¿Sí? 0, 1 como condición de contorno y x cuadrado como condición inicial. Y fijarse para distintos valores de n, por ejemplo, lo que implica distintos valores de delta x, ver para qué valores de delta t el problema se mantiene estable para integrar, y ir anotándose esos valores. ¿Sí? La idea es ir probando con distintos, dado un n, ir probando con distintos delta t, hasta que encuentren el delta t más grande, pero que para el cual la integración permanece estable. Sí, eso va a ser como un delta t crítico, asociado a ese espaciamiento de la grilla espacial. Y después, una vez que tienen ese delta t crítico para cada valor de n, graficarlo y ver si se cumple o no la relación funcional que esperarían entre delta t y delta x para encontrar estabilidad. ¿Sí? Para ir probando estos valores delta t, la idea no es que hagan algo demasiado elaborado, ¿sí? Ni un método de disección, ni nada por el estilo. Pues aparte después lo vamos a graficar en log-log, así que tenerlo con 1 o 2 dígitos significativos ya está bien. Y eso lo pueden ir probando, lo pueden ir haciendo con prueba y error, ¿sí? Después, bueno, creo que lo dice en el código, sí, pero acá les damos un pequeño esqueleto para que rellenen. Pero la idea acá para las condiciones de contorno es que van a estar resolviendo un problema parecido al que resolvieron en el problema 10 de la práctica 1, ¿se acuerdan del péndulo simple? Van a estar resolviendo un problema de ese estilo en cada paso temporal, ¿sí? Entonces, después, esto era usando métodos explícitos, no recuerdo si lo dije, ¿sí? Usando básicamente integración de Euler en, en tiempo, sí, diferencias finitas en espacio. Ahora, el problema 3, la idea es verlo con un método de Crank-Nicolson, ¿sí? Que lo vieron en la teórica. Es un método que es incondicionalmente estable para la ecuación de difusión. Y nada, hacerlo de esta manera y ver que aún para pasos temporales muy grandes y hasta absurdos, el método se mantiene estable. Y además, en particular, como es la solución estacionaria a este problema tiende a una lineal, ¿sí? Una función lineal. No solo eso, sino que el error termina siendo muy chiquito, ¿sí? Porque si piensan en Taylor, básicamente las derivadas se están anulando. Después, el problema 4 lo que tienen que hacer es verificar los órdenes de convergencia temporales, ¿sí? Entonces, básicamente resuelven la misma ecuación que vienen haciendo ahora, pero con condiciones de contorno periódicas para que sea bastante más fácil
bastante más sencillo el acceso a una solución analítica contra la cual comparar y entonces determinar un error. Y usando esta solución analítica usan 3 integradores temporales distintos. Fíjense que ahora, como el problema es periódico, les dice que pueden usar esta función, diferenciación centrada periódica, que está en el apunte, que tal vez les simplifique un poco las cosas a la hora de generar las matrices de diferenciación. Y entonces, como decía al principio, lo que tienen que hacer es verificar el orden de convergencia temporal usando usando NX fijo y viendo distintos pasos temporales. En el 5 van a resolver el primer problema 2D, ¿sí? Que es un problema 2D y con contornos. Ahora en el apunte vemos un poquito cómo tratar eso. Seguramente una vez que lo vean ya solo visualmente les parezca más o menos intuitivo. Entonces van a tener que resolver la ecuación de difusión 2D con condiciones de Dirichlet. Y bueno, acá hay una especie de esquema de trabajo sobre el que pueden ir iterando para verificar que las cosas sean razonables, ¿sí? Primero intentar escribir una función que tal vez la primera vez que lo hagan tenga algún error, pero bueno, para eso están los puntos que siguen. Y entonces les pide que primero que verifiquen que si, por ejemplo, ya parto de una solución, de algo que es solución de la ecuación de difusión, bueno, básicamente no tengo dinámica, ¿sí? Ya se queda así, porque encima el problema y es lineal y no se, ni siquiera por ruido numérico voy a terminar viendo nada muy interesante, pero bueno, es algo que tienen que verificar. Y después ver que básicamente si pongo las condiciones de contorno de esta manera, lo que estoy haciendo es reducirle un problema a 1D, entonces ver que para cada línea horizontal termino viendo la solución del problema 1D, y después ya acá hay un problema 2D, y les damos una solución como referencia, y deberían obtener algo de este estilo. Bien, y después hay un inciso más que ya cambiando las longitudes, o sea, hasta acá el dominio era cuadrado, entonces si uno en algún lado se confundía un delta X con un delta Y o ese tipo de cosas, pueden pasar desapercibidas, entonces para agarrar también ese tipo de errores, y acá ya usamos un dominio que es elongado en una dirección y tiene distinta cantidad de puntos, ¿sí? Entonces, básicamente repiten el mismo experimento y deberían obtener una solución de este estilo para la ecuación de difusión. Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda sobre los ejercicios? Asumo que no. Entonces, para el problema 6, la idea es ahora resolver una ecuación con un forzado, ¿sí? Porque la ecuación de difusión, si uno no le está inyectando energía de alguna manera, tiende a generar soluciones medio aburridas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es justamente eso, inyectar la energía mediante este término que vamos a llamar de forma general forzado. Y entonces, la idea es integrar esta ecuación, también ahora de nuevo con condiciones de contorno periódicas, y pueden volver a usar la función que les devuelve matrices de diferenciación de órdenes 2, 4, 6 u 8 que están en el apunte abajo. Y integrarla en particular para una condición inicial de este estilo y un forzado de este tipo. Entonces pensar un poco cómo debería comportarse esto, si debería crecer infinitamente, si debería irse a cero, si debería llegar a una solución más o menos estacionaria, o al menos en amplitud, sí, alrededor de esa amplitud tener como algunas pequeñas oscilaciones. Y después de pensar un poco eso, fijarnos qué nos dice el código, si se condice con esa intuición, y si no se condice, para empezar a dilucidar si lo que está bien es la intuición o el código. Bueno, empezar con algunas pruebas sencillas como poner la difusividad igual a 0 y apagar el forzado, poner la difusividad igual a 0 y ver que estoy recuperando la advección, que es algo que eso ya después de la práctica 3 lo tienen bastante incorporado. Y el otro caso, que es apagar la advección y prender solo la difusión, y eso también lo tienen estudiado. Y para tener un poquito más de certeza todavía, bueno, derivar una ecuación de balance y ver que se está verificando bien. Para eso
tienen una función acá que les calcula automáticamente algunos términos que seguramente le van a servir. Lean bien qué son esos términos, ¿sí? Porque no son exactamente lo que aparece en la ecuación de balance, pero les va a servir bastante. Y eso es básicamente lo que tienen que hacer en el problema 6. Después el problema 7 es una generalización, si se quiere, de uno que ya se han encontrado, que es la ecuación de Burgers de nuevo, pero la viscosa tiene este término, ¿sí? Lo que va a impedir que desarrolle singularidades, porque cuando se empiezan a hacer muy grandes las pendientes, este término va a empezar a suavizarlas. Entonces no voy a tener esa singularidad que ya tal vez vieron en Burgers. Uy, acá hay un error de tipeo. No es hamburguesa, pobre hombre. Bien, y en este caso, ahora para el caso viscoso, la ecuación de Burgers tiene una solución analítica, que ustedes van a tener que mostrar que lo es. Pero fíjense que si uno usa esta solución analítica para armarse un problema de valores iniciales y de contorno, que tenga esto como solución analítica, van a tener condiciones de contorno dependientes del tiempo. Y eso es lo que van a tener que programar acá. Básicamente el mismo Burgers que hicieron antes, solamente que ahora con condiciones de contorno de Dirichlet, y esas condiciones de Dirichlet dependen del tiempo y las sacan de acá. ¿Sí? Lo bueno de esto es que ahora se pueden estimar errores y ver que, por ejemplo, acá se pide solo para el orden de convergencia espacial, pero bueno, ver que el orden de convergencia espacial es el que debería ser, esto lo tienen que hacer para orden 2, así que el error tiene que ir decreciendo como n cuadrado, o como n a la menos 2, mejor dicho. Y después tienen que también derivar de nuevo una ecuación de balance. Como ven, esto se va volviendo un poco repetitivo, pero es una buena manera de tener un poco más de confianza en que las cosas estén funcionando bien. Entonces tienen que derivar una ecuación de balance para la tasa de cambio de energía cinética y ver que se verifica apropiadamente. Y para eso de acá de nuevo tienen una función que es, dada una solución U, les calcula algunos términos, ¿sí? Y después el apunte, el único que hace es mencionar un poco a Crank-Nicolson, que ya lo estuvieron viendo en la teórica. Sobre esto creo que no van a tener demasiadas dudas. Y después expande un poco, ya en la guía pasada había en la parte de ejemplos algo sobre problemas con 2 dimensiones espaciales, pero bueno, acá como ya ahora lo tienen que hacer, y no es solo una curiosidad, está un poco más detallado. La idea es que ahora, en vez de resolver para una columna de números, uno está resolviendo para una matriz. Y entonces, bueno, acá está cómo aplicar los operadores diferenciales, dependiendo si uno quiere derivar con respecto a la dirección dada por las columnas o por las filas, ¿sí? Que es básicamente derivar con respecto a X o con respecto a Y. Entonces uno tiene cosas de este estilo, donde de nuevo aparecen, ahora en vez de una tira de números, aparece una matriz de números B, que lo que hace es corregir las condiciones de contorno, y que si vamos a un caso más, un poco más concreto, que sería por ejemplo el laplaciano usando diferencias de segundo orden en X y diferencias de segundo orden en Y. Bueno, la matriz de diferenciación queda una cosa así, escalada por delta X y delta Y respectivamente. Y fíjense, esto es lo que le decía sobre las condiciones de contorno. Creo que ya con verlo ya resulta un poco más intuitivo cuando uno mira lo que tiene que agregar para que las diferencias finitas en X queden bien en los bordes, o tiene algo de este estilo, ¿sí? Donde termina sumando un montón de columnas que en la mayor parte son nulas, excepto en su primer y último elemento. Entonces quedan cosas así. Y con I pasa lo contrario, ¿sí? Ahora lo que uno tiene que hacer es sumar filas, o agregar filas en realidad, que son mayormente nulas, excepto en su primer y su último elemento. Bien. Y después, acá al final hay un remark sobre las condiciones de contorno dependientes del tiempo y el uso de Runge-Kutta. En toda la práctica vamos a usar solo Runge-Kutta, excepto los problemas que tienen Crank-Nicolson. Y entonces, una cosa que por ahí se preguntan es por qué solo les pedimos hasta orden 2,
y es porque cuando uno quiere usar un ejecutador de mayor a 2 con condiciones de contorno dependientes del tiempo, puede encontrarse con algunos problemas asociados a los contornos que les reducen el orden a 2. Entonces, aun si uno usa rungecuta orden 4, pero los contornos no los trata bien, o los trata por ahí de una manera que a uno le parecería intuitiva a priori, pero que se puede ver que no funciona bien, nada, el orden de convergencia se reduce a 2 y uno está haciendo más cuentas sin tener ninguna ganancia. Entonces, como no es algo que la idea es solo mencionarlo y no trabajarlo en la práctica, acá aparece un paper donde está bastante bien explicado esto, pero es básicamente una justificación de por qué solo vamos a usar integradores de segundo orden explícitos. ¿Sí? Y nada, solamente un detalle que los problemas 2 y 3 tienen que usar Crank-Nicolson y después ya no volvemos a usar Crank-Nicolson. Está buenísimo Crank-Nicolson, el problema es que a lo que nosotros apuntamos ya para la próxima guía, por ejemplo, es por ejemplo hacer un código que pueda resolver ecuaciones de Navier-Stokes en régimen de turbulencia, y en ese caso la condición CFL, al menos en ausencia de contornos, ¿sí? Y en ausencia de capas límite que hacen que uno tenga que tomar un delta X muy chiquito, la condición CFL más restrictiva suele ser aquella relacionada con el término no lineal, y hacer algo implícito con el término no lineal, que es una generalización de una generalización de este que está acá. ¿Sí? Hacer algo implícito con este término se vuelve bastante caro computacionalmente, sobre todo si uno lo busca hacer de manera sencilla, digamos, o sea, conceptualmente sencilla. Entonces, este tipo de problemas, sobre todo cuando no hay contornos, tienden a integrarse en tiempo de manera explícita. ¿Sí? Entonces, en este caso Crank-Nicolson queda como para que lo aprendan, porque es algo súper importante. Cuando uno tiene ecuaciones rígidas, es una estrategia que funciona muy bien, pero no hacemos 6 ejercicios de Crank-Nicolson porque en adelante lo vamos a usar poco. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto que estuvimos hablando? Si no, detengo la grabación y ya pueden ponerse a... Imagino que la mayoría estarán terminando la 3, ¿sí?